ti, me elegiste antes que dijera sí. Buenas noches, que Dios continúe bendiciéndoles. Es un gusto enorme estar una vez más con cada uno de ustedes. Hoy quiero bendecirle en el nombre de Jesús. Quiero invitarle para que estemos unidos en este tiempo. Yo sé que Dios tiene una palabra de bendición para cada uno. Va a ser un tiempo hermoso. Yo sé que Dios nos va a hablar, como les va a hablar a ustedes, me va a hablar a mí. El Señor va a estar con nosotros ahí presente, porque Él quiere precisamente que nosotros recibamos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Hoy quiero motivarle para que desde este momento dispongamos este tiempo como una ofrenda para el Señor. No nos distraigamos. Si usted tiene por ahí, no sé, el televisor, si tiene por ahí el teléfono, si tiene por ahí, bueno, el teléfono lo van a tener que usar posiblemente si no tienen una computadora, pero que sea este tiempo para ofrecérselo al Señor. Dios quiere que nosotros entreguemos este tiempo y lo demos como una ofrenda, que estemos ahí presentes, que entreguemos toda nuestra atención, que estemos gozosos y que estemos disfrutando de lo que Él nos quiere hablar en esta noche. Yo quiero bendecir a mi hermano Jorge Castro, pastor, que Dios le bendiga. Gracias por estar conectado. Quiero desde aquí enviarle un fuerte abrazo y decirle: mi hermano, estoy con usted, estamos con usted, ha estado en nuestras oraciones. Sabemos que hay circunstancias que suceden, pero también nosotros los que creemos en el Señor, sabemos que hay circunstancias en las cuales nosotros debemos entender que aunque haya un dolor físico en nuestro corazón, el Señor se está glorificando de una u otra manera en nuestra vida. Y yo quiero decirle, mi hermano, que Dios está contigo, Dios no te ha abandonado, Dios te ama, Dios está ahí sustentándote, aunque quizás sea un tiempo difícil, pero Dios te tiene tomado en sus brazos y te está diciendo: hijo mío, yo te amo, hijo mío, estoy contigo. Y sé que para nosotros entendemos que tenemos una vida acá, pero tenemos un paso de esta vida a una vida para la eternidad, y lo entendemos, lo sabemos como cristianos, y esa es nuestra fe, y por eso eso es lo que nos sustenta y lo que nos hace a nosotros gente triunfadora por aquel que nos amó, por Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús venció esa etapa, y Cristo Jesús nos dice: ustedes en mí tienen una vida eterna. Yo quiero bendecirte, mi hermano, que Dios le bendiga. Estamos gozosos. A cada uno de ustedes, hermanos y amigos que se conectan, quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Yo quiero orar en este momento, pidiéndole al Señor que Él nos dé a nosotros, que ponga Él su palabra en nuestra boca, que seamos simples y sencillamente instrumentos que vamos a transmitir un mensaje que Él nos ha puesto. Y yo sé que el Señor se va a glorificar. No es mi persona, no es el pastor Roberto, es Dios que se va a encargar de transmitir un mensaje para usted. Y usted tomará la decisión en su corazón de aceptar el mensaje del Señor, que el Señor le quiere hablar, y usted tomará la decisión de acoger y apegarse a esa palabra, o de tomar la decisión de decir: esta palabra no era para mí, pero a alguien el Señor le va a hablar en esta noche, en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando. Padre y buen Dios, muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, eres bueno, porque nos regalas, Señor, la vida, porque nos permite, Señor, este tiempo hermoso, Señor, para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que estás, Señor, aquí. Tu palabra dice que cuando 2 o 3 de tus hijos se unen en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y yo sé, Padre Santo, que hay personas aquí, Señor, que están, Señor, reunidos con nosotros, no físicamente, pero espiritualmente estamos unidos, Señor, para darte honra, para darte gloria, para darte a ti toda alabanza, para darte a ti toda adoración, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia, Señor, que las vemos reflejadas, Señor, en cada mañana, Señor. Gracias por la grandeza, Señor, de tu creación, la cual, Señor, disfrutamos, vivimos, Señor, y tenemos, Señor, palpamos, oh Dios, también, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, cuanto tú permites que vivamos, porque todo, Señor, es para tu honra y para tu gloria, Señor.
Te bendecimos, oh Dios. Tus hijos, Señor, queremos honrarte, Señor. Tus hijos queremos, Señor, glorificarte, Padre, en esta noche, Señor. Y yo sé, Padre Santo, que tu Santo Espíritu, Señor, hoy, Señor, está en nuestros corazones, Señor, avivado, gozoso, Padre, de sentir que tus hijos, Señor, dedican este tiempo, Señor, en ofrenda a ti, Padre Santo. Estamos dispuestos a escucharte, Señor, y a vivir, Padre Santo, la palabra, porque no queremos ser solamente, Señor, oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias por este tiempo hermoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quiero que vayamos, amados amigos y hermanos, al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Tal vez pensaremos que versículo más repetido, siempre hablamos o se habla mucho, los pastores hablan mucho de este versículo, pero quiero decirle que en el tiempo en que estamos es muy necesario que nosotros retomemos esta palabra, que nosotros nos aferremos a esta palabra, que nosotros hagamos propia esta palabra que el Señor nos da, porque es necesario, porque tenemos guerra. Tenemos lucha, tenemos situaciones difíciles y muchas veces usted se pregunta de dónde vienen, cómo vienen, por qué están pasando estas situaciones. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que sucede y por qué nosotros, aún siendo hijos de Dios, vivimos situaciones difíciles y que muchos se preguntan y que muchos ponen el dedo acusador sobre los cristianos, diciendo que es que posiblemente estamos viviendo una vida de pecado. Y quiero decirle que eso no es así. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la promesa, tenemos la cobertura del Espíritu Santo, hemos sido convertidos en una nueva criatura por medio de Cristo Jesús. Una vez que nosotros morimos juntamente con Cristo en la cruz, el Señor envió su Espíritu Santo para que nos diera llenura y para que nosotros seamos transformados y tengamos un consolador que nos guíe, nos oriente y que esté siempre con nosotros. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice el Señor en su palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo quiero decirles, mi amado amigo y mi amado hermano, que cuando nosotros vemos la recomendación que nos da Pablo, el apóstol Pablo, en este libro de Efesios, nosotros debemos de aferrarnos y entender que nosotros debemos fortalecernos con toda la armadura de Dios. Nosotros estamos viviendo o vivimos en un mundo espiritual, y yo sé que muchos de ustedes que están ahí dicen amén, es cierto, un mundo espiritual. Nosotros, por nuestra naturaleza, cuando Dios nos crea, el Señor nos hace espíritu, cuerpo y alma, pero en medio del proceso, allá cuando comenzaba la humanidad, Adán y Eva, ellos caen, todo el mundo sabemos, entran en un proceso de desobediencia, y nuestra naturaleza como hombres, como seres creados de Dios, cambia automáticamente. Entonces pasamos a ser cuerpo, alma y espíritu. Quiero contarles que también, precisamente, antes de que todo esto pasara, había un mundo espiritual, un mundo angelical. En medio de esos ángeles estaba un ángel de luz, y este ángel nunca estuvo satisfecho con todo lo que Dios le daba a él. Dios lo había hecho, dice que era uno de los ángeles hermosos, era prácticamente uno de los más allegados y cercanos a Dios. Pero en medio de todo esto, este ángel estaba insatisfecho. Él quería ser como Dios o más que Dios. Y entonces en este proceso, Dios lo desecha. Dios dice que lo tira al vacío. Precisamente desde ese entonces, este mundo, esta tierra,
dice que es una tierra, estamos en un mundo espiritual. Y si lo vemos acá, dice que porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, dice contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros estamos rodeados de espíritu. Yo quiero decirle que este es un mundo espiritual, pero nosotros los hijos de Dios, nosotros, dice la palabra de Dios, que nos hemos convertido una vez que hemos pasado el proceso de arrepentimiento, de reconocimiento de Jesús como nuestro Señor y Salvador, como es como el Dios todopoderoso que fue a la cruz para que nosotros fuéramos redimidos, para que fuéramos comprados. Nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Tenemos llenura del Espíritu Santo, y nosotros en este proceso de la vida nos corresponde comenzar a trabajar ¿en qué? En mantener esa comunión con el Espíritu, en alimentarnos espiritualmente, buscando la palabra de Dios, buscando tiempos de intimidad con el Señor, buscando oración, buscando tiempos de ayuno. Y esa es nuestra misión como cristianos, buscar cómo intimar con el Señor. ¿Para qué? Para que seamos alimentados por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es nuestra armadura, es nuestra fortaleza. También dice la palabra de Dios que es nuestro consolador, es nuestro guía, es nuestro orientador. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está en nosotros, y si nosotros pase lo que pase, hasta cuando vamos a orar, si no sabemos qué decirle al Señor, el Espíritu Santo se encarga, dice, de interceder por nosotros con sonidos indecibles. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos un templo del Espíritu Santo de Dios. Pero quiero contarles que en medio de todo este mundo espiritual también hay una lucha contra espíritus de maldad, contra esos espíritus que han formado huestes, que han formado gobiernos espirituales, y que se han apoderado de todo prácticamente el globo terrestre. Y ellos andan ahí, moran. Son espíritus que no tienen cuerpo, son espíritus que no tienen alma. O sea, ellos por sí solos no pueden hacer nada. Cuando nosotros escuchábamos la historia precisamente de Lucifer, sabíamos que Lucifer era un espíritu o un ángel que fue tirado al vacío, pero en forma de espíritu. Y era una persona insatisfecha o un ángel insatisfecho. Estos espíritus que nosotros llamamos como huestes o potestades de este mundo, son espíritus insatisfechos. Estos espíritus moran, vagan, andan alrededor de todo el mundo, andan viendo a ver cómo acechan a los cristianos, cómo le hacen la vida imposible a la persona que busca al Señor, cómo ellos ven a las personas que tienen una proyección y que son un potencial para trabajar para el reino de los cielos, y comienzan a molestar. Pero ¿cómo lo hacen si ellos son espíritu? Entonces, ¿qué pasa? Igual como nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, hay personas en este mundo en su estado natural. En su estado natural significa que son personas que no han conocido de Dios, o sea, que no se han convertido, que no han tenido ese proceso de arrepentimiento, de reconocimiento y transformación. Esos cuerpos, precisamente, estos espíritus insatisfechos, se posesionan ahí. ¿Para qué? Para tomar forma y para tomar un cuerpo y comenzar a buscar cómo satisfacer sus deseos. Los espíritus por sí solos, ellos son espíritus, no tienen cuerpo, recuerden. Ellos no pueden satisfacerse a sí mismos. Entonces, ¿cómo satisfacen? Toman un cuerpo de una persona natural para comenzar a intentar satisfacerse. Pero quiero decirles algo, los espíritus de este mundo son insaciables. Ellos son espíritus insatisfechos y ellos no pueden ser saciados. ¿Por qué? Porque ellos quieren y quieren y quieren más. Cuando ellos toman una persona, ustedes lo pueden ver y lo podemos ver de esta forma. Normalmente cuando una persona comienza en un proceso, en un vicio, comienza por cosas poquitas. Una cerveza, mañana otra cerveza, otro día 3 cervezas y sucesivamente, así hasta que van avanzando en el proceso.
y ya no tomaron cerveza, sino que otro día fuman, otro día consumen cocaína, otro día consumen heroína, y así sucesivamente esos espíritus van llevando a esa persona a meterse cada día más en esas cosas que ellos quieren satisfacer. Pero precisamente nosotros decimos y criticamos muchas veces a la persona, pero no es en sí la persona como tal, son los espíritus que se han posesionado en un cuerpo para poder ellos satisfacer sus deseos. Los espíritus insatisfechos son insaciables. Por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué es que una persona no puede salir de esto? Si ya se le habló, si una persona ya se le identificó o se le hizo saber que no está en buenos pasos, que no está haciendo las cosas correctas, y esas personas no pueden salir de ahí. Quiero decirle que es precisamente porque vivimos en este mundo espiritual. Como nosotros los cristianos tenemos la llenura del Espíritu Santo y es necesario que nosotros nos nutramos, que nosotros estemos alimentándonos del Espíritu para que estemos fortalecidos, para que tengamos toda armadura espiritual. Estos espíritus, que son los espíritus malvados, digamos, o esos espíritus que andan inmundos, esos espíritus vacíos, esos espíritus que no tienen, que son insaciables, esos espíritus están ahí precisamente llevando a las personas en una transición que les va cada día llevando a tener más necesidad y más necesidad y más necesidad de cosas, y así sucesivamente. Por eso la palabra del Señor nos dice en Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis resistir y estar firmes a las acechanzas del diablo. El diablo nos va a acechar, el diablo nos va a querer molestar, el diablo va a querer estar ahí tentando, el diablo va a querer estar ahí queriendo sacarnos de nuestra proyección, queriendo sacarnos de nuestra bendición, queriendo robarnos las cosas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque ellos son espíritus insatisfechos y ellos no se satisfacen con ver que una persona le sirve a Dios, con una persona que es feliz, con una persona que se goza, con una persona que está bien fundamentado en la fe, sino que ellos van a querer buscar por todos los medios cómo hacer la vida imposible y cómo poner entrabamientos para que usted no alcance las bendiciones. En este tiempo en que estamos, nosotros quiero decirle que el mundo entero estamos pasando una de las guerras espirituales más tremendas en toda la historia. En este tiempo hay personas que se han confabulado en contra del cristianismo, se han confabulado en contra de la familia. Hay personas que están luchando a grandes esferas para que el mundo precisamente colapse en la parte espiritual. Hoy, en la parte espiritual, en el cristianismo estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos tener discernimiento. Nosotros necesitamos darnos cuenta de que tenemos ataques, de que nos están atacando, de que nos están desintegrando, de que nos están separando, de que nos están sacando de las iglesias. Tenemos que darnos cuenta que en medio de todo esto es cuando nosotros tenemos que buscar la unidad como hijos de Dios para poder fortalecernos y comenzar a hacer esta guerra. ¿Y qué nos dice el Señor? Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ahí es donde yo les digo, huestes espirituales. Este mundo es espiritual. Este mundo está plagado de espíritus insatisfechos. Esos espíritus insatisfechos quieren hacer posesión de nuestros cuerpos. Amados amigos y hermanos, yo quiero decirle que usted y yo tenemos que hacer la lucha. Usted y yo tenemos que declarar en el nombre de Jesús: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo no permito que un espíritu insatisfecho entre a mi vida y que me haga colapsar como papá, que me haga colapsar como esposo, que me haga caer, que me haga caer en la fe. Porque yo necesito estar fortalecido, yo necesito ponerme la armadura del Señor, yo necesito cubrirme por medio de todas estas armas que el Señor me da para poder soportar y estar firme. Es necesario que en este tiempo usted y yo, amado hermano, entremos en estos tiempos de oración, entremos en estos tiempos de ayuno. Ojalá que podamos hacer cadenas de ayuno con nuestros amigos, con compañeros de iglesia, con gente que esté arraigada en la fe,
y hacernos fuertes como una cadena por medio de eslabones y eslabones para crecer y luchar contra estas maldades, luchar contra estos planes que tiene el enemigo para hacernos caer, para debilitarnos en nuestra fe. Yo quiero decirles, mis amados amigos y hermanos, que precisamente este tiempo hemos estado viendo cómo al pueblo de Dios lo han querido precisamente callar, lo han querido precisamente dividir y atemorizar. Es lo peor. Yo quiero decirle, mi amado hermano, que usted y yo tenemos la armadura de Cristo Jesús, que usted y yo tenemos una promesa de Dios, que Él va a estar con nosotros en todo momento. No podemos temer. Es tiempo de que nosotros levantemos la voz. Es tiempo de que nosotros gritemos al Señor. Es tiempo de que nosotros exaltemos el nombre de Dios. Es tiempo de que nosotros le digamos: Señor, yo creo en usted. Yo creo en ti, Señor, porque tú eres el Dios de poder. Y nada ni nadie en este mundo tiene más poder que el Dios de la creación. Nadie en el mundo tiene más poder que el Dios de los milagros, que el Dios soberano, que el Dios que tiene la potestad sobre todos y sobre todo. El mundo nos quiere llevar al temor. ¿Y saben cómo nos quiere el mundo atemorizar? Nosotros tenemos y somos fuertes por medio de nuestra fe. La fe es la principal arma que el mundo le teme. Cuando el mundo ve personas de fe, personas arraigadas, personas que se inclinan, que buscan al Señor, que doblan rodillas y que comienzan a hacer guerra espiritual, el mundo le huye a eso. ¿Por qué cree usted que el mundo quiere cerrar iglesias? ¿Por qué cree usted que el mundo quiere que nosotros estemos separados? ¿Por qué cree usted que el mundo quiere que las familias estén divididas? Porque en medio de todo esto, precisamente lo que ellos buscan es que nosotros estemos separados para que no les hagamos la guerra. Pero se equivocan, porque usted y yo somos gente de fe, porque usted y yo somos gente de hueso colorado, porque usted y yo somos gente que tenemos raíces en Cristo Jesús. Estamos fundamentados en la roca firme que es Cristo y tenemos esa armadura de Dios para resistir y para no entregarnos, para no desfallecer en el momento que nosotros tenemos que luchar, en el momento que nosotros tenemos que guerrear. Usted y yo tenemos que ser el ejército del Señor. Dios nos puso a nosotros aquí con un propósito, y el propósito es que difundamos la palabra de la verdad de Cristo Jesús. Hoy el mundo nos quiere callar. El mundo no quiere que nosotros difundamos la verdad. Y les voy a decir algo. En medio de todo esto, yo veo este ataque espiritual tremendo. Hoy a mediodía yo veía un poquito de telenoticias y estaba mirando ahí cuando estaban entrevistando a este señor Pedro Beirute, un abogado de familia de Costa Rica. E increíblemente, cuando este señor estaba hablando, dice que cada 10 casos que él recibe en su bufete de abogado, 8 casos son precisamente en solicitud de divorcio. Imagínese usted a dónde está llevando este mundo a la familia, a dónde está llevando este mundo a los cristianos. Es algo impresionante cómo el enemigo quiere hacer daño. ¿Y sabe por qué quiere hacer daño a la familia? Porque sabe que en medio de la familia es donde está precisamente la fortaleza. Cuando una familia está fortalecida, cuando una familia está unida, esa familia está enseñando a los hijos a tener precisamente esos principios y valores que nuestros abuelos nos fundamentaron a ellos, le fundamentaron a ellos, y que nosotros le fundamentamos a nuestros hijos. O sea, que nosotros nos apoderamos de esos fundamentos, nos apoderamos de esos principios, de esos valores, y vamos a hacer la lucha y la guerra. Pero hoy el mundo lo que quiere precisamente es meter rivalidades entre las familias, rivalidades entre el hombre y la mujer, rivalidades entre las iglesias, rivalidades entre los gobiernos. ¿Y precisamente para qué? Para desintegrarnos y ellos comenzar a tomar posesión de todo. Yo quiero decirles que nosotros debemos de ser sabios, nosotros debemos de tener discernimiento espiritual. En Costa Rica, mientras esta pandemia pasa, escúchenme esto, mientras está pasando la pandemia, en medio de todo esto, cuando no se pueden hacer huelgas, cuando no se pueden la gente manifestar, y cuando la gente no puede defender sus derechos de un país soberano, de un país
que ha sido arraigado del cristianismo por toda nuestra existencia. Se aprueba en medio de esto el matrimonio de igualitario, o el matrimonio de parejas del mismo sexo. Algo impresionante, porque saben que precisamente en este tiempo los cristianos, porque saben que en este tiempo las personas que defienden la familia no pueden manifestarse, no pueden defenderse. Entonces era el momento oportuno. ¿Para qué? Para introducir cosas como estas. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, debemos de entender que estamos en esa guerra, que estamos en esta lucha, que hay toda una organización que quiere precisamente desgranarnos, una organización que quiere precisamente atemorizarnos, una organización que quiere ver un mundo globalizado, que quiere ver un mundo, entre comillas, que ellos llaman de igualdad, pero desechando totalmente los principios del plan original de Dios. ¿Dónde están los principios de Dios? ¿Dónde está lo que Dios nos ha dejado escrito en el libro de la vida, en la Biblia? Cuando hablamos acerca de estos temas, lo que hace la gente precisamente, que se ha dejado usar, escuche esto, que se ha dejado usar, que ha dejado que su cuerpo sea templo espiritual, pero de huestes negativas, espíritus, de esos espíritus insatisfechos. ¿Sabe qué hacen? Dejar que se usen ese cuerpo para proyectar las cosas que esos espíritus le están pidiendo a ellos, porque son espíritus que están insatisfechos, son espíritus insaciables, y entre más alcanzan, más piden, entre más avanzan en el proceso de degradación la persona, más quieren, y esas personas cada día se hunden y se hunden y se hunden más. Y lo peor es que metemos a toda una nueva generación en esa confusión, y cuando nos damos cuenta, todo nuestro país, todas nuestras generaciones van a estar confundidas, no saben ni qué hacer. Se meten proyectos de educación dual en donde se les dice a los niños una educación sexual totalmente extraviada o totalmente contraria a lo que el Señor nos establece en su palabra desde el origen de la vida. ¿Y qué pasa con esto? El país lo apechuga y comienza la gente a decir: estamos viviendo en el siglo XXI. Eso es normal. Lo normal, eso es lo que Dios nos dejó escrito. Dios nos dejó la Biblia como el manual de vida que nosotros debemos usar para poder orientarnos, para poder seguir el camino, para poder ir cumpliendo sus mandamientos, para ir cumpliendo lo que el Señor nos pide para precisamente fortalecernos y para poder ser acreedores de todas estas armas del Espíritu que Dios nos da. Dice el Señor, estad, en el versículo 14 del libro 6 de Efesios, dice: estad pues firmes, ceñidos en nuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Dios está aquí, en este libro, en la Biblia. Estar firmes, dice, ¿verdad? Pues estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Vestidos con la coraza de la justicia. Hoy precisamente esta palabra justicia, el mundo oculto, el mundo globalizado, nos habla de justicia para que nosotros digamos pobrecitos, para que nosotros digamos qué pecado, vamos a ir precisamente con eso, porque hay que hacer justicia. Pero la justicia, ¿cuál justicia? Si la justicia del mundo es la justicia que va en contra de los principios de Dios. La justicia que hoy tenemos en el mundo es una justicia que ha sido contaminada, una justicia que ha sido precisamente dañada para querer hacernos a nosotros creer que ellos están trabajando en justicia cuando se apoyan, cuando se establecen o se aprueban leyes que van totalmente en contra de los principios de Dios, en contra de los principios de la vida, en contra de los principios precisamente de formar personas con principios y valores. Eso es lo que el mundo nos quiere meter. Entonces nos dice: no, es que estamos haciendo justicia, gobernamos para todos, no gobernamos para un grupo. Esto es una mentira. Cuando nosotros entramos en el mundo espiritual y vemos todo lo que significa vivir en un mundo espiritual, nos damos cuenta que son espíritus insatisfechos que se han posesionado de cuerpos de personas que lo han prestado precisamente para que esos espíritus comiencen a satisfacer sus deseos inmundos y deseos carnales y deseos de contaminación y deseos de dañar precisamente la moral
deseos de dañar la identidad de la familia, deseos de dañar a nuestros hijos, a los niños. ¿Por qué creen ustedes que todo esto pasa en medio de estas circunstancias? Hay cosas que nosotros debemos de entender y de discernir. La lucha hoy está más fuerte que nunca. Por eso hoy yo llamo a iglesia. Unámonos en oración, luchemos. Hay que recobrar nuestro territorio. Hay que conquistar nuestra tierra, reconquistar lo que nos pertenece, reconquistar nuestras familias, reconquistar el evangelio de la verdad, reconquistar lo que es la iglesia de Dios como tal. Porque hay iglesia que también se ha dejado contaminar en medio de este proceso. Porque hay iglesia que se ha dejado manipular. Hay iglesia que se ha dejado precisamente envenenar su mente para poder caer en esta normalidad que el mundo quiere poner. Pero nosotros no somos de las personas que nos dejamos vencer de esa manera. Nosotros peleamos con la verdad de Dios. Dice el Señor: estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y escuche esto, dice el Señor: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hoy precisamente, estamos viviendo una de las etapas más difíciles en nuestra vida. Una vez más lo digo, porque este evangelio de la paz que el Señor nos habla, lo estamos perdiendo. Hay divisiones. Precisamente en medio de todo esto vemos criterios diversos de muchas personas que hablan de un Dios y que estamos trabajando y que vemos, pero realmente nos estamos apegando a adorar y alabar a ese Dios de la verdad, a ese Dios de la creación, a ese Dios de los principios, a ese Dios que nos dijo a nosotros, yo los creo a ustedes, hombre y mujer, para que ustedes señoreen sobre este mundo, para que se reproduzcan en medio de todo esto, cuando hoy precisamente la paz la perdemos desde el interior de las casas. Es necesario que nosotros volvamos, que nosotros nos fortalezcamos, que nosotros nos apoderemos de la palabra del Señor y usemos precisamente todas estas armaduras. En el versículo 16 dice el Señor: y sobre todo tomad el escudo de la fe. Yo les decía hace un ratito que si hay algo que le temen los espíritus, que le temen la gente corrupta de este mundo, es precisamente a la fe. Porque la fe nos lleva a nosotros a ver un futuro promisorio, nos hace ver más allá de la realidad que estamos viendo en este momento. Y el Señor nos dice en el versículo 16 de Efesios 6, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces el Señor nos dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es necesario que usted y yo nos arraiguemos, nos tomemos precisamente de esa fe para llegar y decir: yo no veo mi realidad de hoy, yo veo la promesa de Dios. Yo no veo lo que yo estoy pasando hoy, estoy viendo el futuro promisorio de Dios. Yo no veo la tierra en la que vivo hoy, yo estoy viendo la tierra prometida. Yo estoy viendo el paraíso, yo estoy viendo el reino de la eternidad. Ahí estoy viendo yo, no estoy viendo esta tierra porque esta tierra está contaminada, porque esta tierra está usada, está manipulada. Yo estoy viendo la promesa de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero bendecirle. Yo quiero bendecir a Zeneida, que está conectada. Zeneida, que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia. Por ahí veo a Leo Aguilar. Leo, que Dios te bendiga. Amandita, que Dios te bendiga. Y por aquí vemos también a Chari, Raquel, que Dios te bendiga. A cada uno de ustedes que están viendo y que van a ver, a Jorgito Castro, que ya lo hemos saludado, al pastor Joel, que Dios le bendiga. Créame que es tiempo de que nosotros, cada uno de nosotros, luchemos y nos pongamos esa armadura espiritual para que nosotros no nos dejemos vencer por los dardos del enemigo que quieren atemorizarnos, que quieren, según ellos, herirnos. Pero nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos un escudo, que es el escudo de la fe, con el que podemos apagar los dardos de fuego que envía el enemigo. Yo te invito a que con esa fe, usted y yo, no pongamos la mirada en lo que vivimos en el momento, que pongamos la mirada en el reino de los cielos, en el cual es una promesa para usted y para mí. Su vida y la mía están protegidas en Cristo Jesús.
Que el Señor le bendiga. Buenas noches. Un abrazo a cada uno y nos vemos prontamente.